Hola chicos, ¿cómo estáis? Escribidme un correo o por el aula virtual al foro si necesitáis cualquier cosa o tenéis dudas, ¿vale? Hoy vamos a terminar este bloque 10 con un esfuerzo final, ya que el 10.4 es un tema bastante denso, pero al mismo tiempo enormemente interesante. El 10.4 se titula Fases militares de la guerra civil, la evolución política y económica de las dos zonas, consecuencias económicas y sociales de la guerra, costes humanos. Os aconsejo que imprimáis y tengáis delante de vosotros el documento que he colgado en el aula virtual donde aparecen 3 mapas de las diferentes fases de la Guerra Civil Española. Porque así al tiempo que vais escuchando este vídeo podéis ir completándolo, aunque sea sucio, y os vais haciendo una mejor idea del desarrollo militar de la guerra, porque como os he dicho, este tema es bastante denso. Con la introducción nos vamos a ubicar. La crisis de poder y la radicalización política que arrastraba la Segunda República acabaron en una contienda armada, que se prolongó desde el 17 de julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939, desencadenada por el fracaso del golpe de Estado preparado por los militares contrarios al gobierno. Para poneros en situación, me gustaría que os asomaseis a cómo sonó la Guerra Civil Española. Yo no lo voy a hacer porque si no se alarga muchísimo el vídeo, pero sí que os voy a dejar el link y me gustaría que en este momento paraseis y escuchases dos de las canciones que sonaban en uno y otro bando. La primera de ellas es A las barricadas, himno del anarcosindicalismo español durante la guerra. Es el himno de la CNT. Se trata de una canción importada del movimiento anarquista internacional que había nacido la canción originalmente en Polonia, pero cada país tendrá su propia versión, convirtiéndose casi en un himno internacional del anarquismo. Bueno, yo os dejo el link y os invito a eso, a que la escuchéis entera en casa y os sumerjáis en las canciones populares de la guerra, ya que nos ayudan a conocer y a comprender mejor el conflicto, además de formar parte de la cultura popular de este país. La segunda canción es Falangista Soy, es himno de la Falange Española de las Jons, fue compuesta por Fernando Moraleda y se utilizó durante la Guerra Civil. Después es cierto que fue cayendo en un progresivo olvido, siendo eclipsado por El Cara al Sol, también himno de Fet de las Jons. Y bueno, pasamos a hablar de las fases militares de la guerra. Esta se desarrolló en 3 etapas. La primera va de julio de 1936 a marzo de 1937. Y bueno, comienza que una vez fracasada la sublevación del 18 de julio, la gran baza de los sublevados, del ejército sublevado va a ser el ejército de África, que es la fuerza más profesional y de mayor magnitud con la que contaba el ejército español. Va a ser gracias a la ayuda alemana e italiana que Franco consigue cruzar el estrecho de Gibraltar. Es especialmente relevante esta ayuda en forma de aviones, que van a servir para trasladar las tropas, ya que buena parte de la marina había caído en manos de los republicanos y Franco no podía, por tanto, usar los barcos para este traslado. Mussolini envió una escuadrilla de 12 bombarderos Savoia Marchetti, SM-81 es de Cerdeña y 12 cazas Fiat. Y Hitler, en lo que él llamó Operación Fuego Mágico, manda 30 aviones Junkers Ju-52. Durante la primera semana de agosto se inicia un puente aéreo entre Marruecos y Sevilla que en 10 días transporta 15.000 hombres. Este es el puente aéreo. Transporta 15.000 hombres. Además, Hitler y Mussolini seguirán enviando armas, munición y suministros a lo largo de la guerra. Así, ya en la península, Franco enlazó con Queipo de Llano, que controlaba la Andalucía occidental. Y bueno, así ya en la península, la Legión y los regulares de África, al frente de Franco, se van a mover en lo que se llama columnas ligeras, según lo que había sido el estilo de la guerra colonial. Y bueno, su profesionalidad, su entrenamiento, estas columnas, esta guerra de columnas,
va a desbordar continuamente a las fuerzas improvisadas de milicianos que les iban saliendo al paso, mucho menos organizadas y disciplinadas. La determinación del ejército de África fue implacable, como quedó de manifiesto en masacres como la realizada en Badajoz el 14 de agosto. La toma de la provincia de Badajoz abre un amplio pasillo que comunica el ejército de África de Franco y las fuerzas de Andalucía de Queipo de Llano con Castilla la Vieja y el ejército de Mola. Como veis aquí, al enlazar, pues digamos que hay una unión entre todo el bando, entre las zonas controladas por el bando nacional. El plan de Franco, como decía, era dirigirse directamente a Madrid para acometer la toma de la capital y hacer así la guerra relámpago que se habían propuesto los militares golpistas al fracasar el golpe de Estado. Sin embargo, va a tomar una decisión bastante controvertida. Y es que en vez de dirigirse directamente a Madrid, se desvió para liberar el Alcázar de Toledo en septiembre de 1936, donde se habían hecho fuertes militares que apoyaban el golpe y resistían asediados dentro del Alcázar por las fuerzas republicanas. Las fuerzas republicanas controlaban La Mancha y controlaban la capital de La Mancha, que es Toledo, que era Toledo. Se ha interpretado este desvío de Franco como un elemento propagandístico del bando nacional, ya que se le va a dar a la liberación del Alcázar una importancia ideológica enorme. También se rumoreó la posible intención de Franco de imponer poco a poco su liderazgo personal frente al resto de militares del golpe. Estas son las imágenes de la matanza de la Plaza de Toros de Badajoz el 14 de agosto de 1936. Allí, las tropas nacionales al frente de Yagüe, veterano de la guerra de Marruecos, después de bombardear la muralla y entrar en la ciudad, persiguen a todos aquellos que habían participado en la defensa de Badajoz. Por ejemplo, les quitaban la camisa y si tenían marcas en el hombro de las culatas de los fusiles, pues eran apresados. Todos los sospechosos fueron llevados a la Plaza de Toros y en poco más de 11 horas se ejecutaron a 1.800 hombres y mujeres. Sus cuerpos fueron dejados en las calles para aterrorizar a la población y mandar un mensaje de contundencia que se extendería por el resto de España, pero especialmente este mensaje iba dirigido a Madrid, siguiente destino de las columnas africanas. El terror que inspiraban estas tropas africanas va a ser muy importante moralmente para cosechar victorias rápidas, sobre todo ahora, al principio de la guerra. El terror no se limita a la zona rebelde, hablaremos de los terrores, de ambos terrores, el terror rojo y el terror blanco. Especialmente al principio de la guerra se está dando en ambos bandos oleadas de terror incondicionado. En las zonas republicanas hay oleadas de asesinatos de sacerdotes y sospechosos de ser simpatizantes fascistas, desde falangistas a miembros de la CEDA, etc. Y bueno, aquí tenéis el Alcázar de Toledo. Os invito a ver los vídeos que se conservan de este asedio a Toledo y de la liberación del Alcázar por parte de las tropas franquistas que se conservan. Y bueno, después de Toledo vuelven al plan original, tomar la capital, que era realmente el principal objetivo de los sublevados. Desde Navarra, las tropas dirigidas por el general Mola habían avanzado hacia Madrid para intentar tomar la capital desde Burgos y desde Valladolid, pero habían sido detenidas por milicianos en la Sierra de Guadarrama. Estas fotografías nos muestran a los milicianos precisamente. Recordad que son voluntarios de las organizaciones obreras que se organizan para luchar en defensa de la República y están ahora mismo en el frente de Guadarrama. En contrapartida, y ante la imposibilidad de avanzar sobre Madrid, Mola se lleva de nuevo las tropas al norte y con ellas va a ocupar en septiembre de 1936, como decía, Irún y San Sebastián, dejando la zona norte republicana, toda esta zona, aislada y separada de Francia. Al tomar esta franja con San Sebastián, Irún, Guipúzcoa, pues deja aislada la zona republicana de Francia y eso la hace evidentemente mucho más vulnerable. Mientras, el ejército de Franco también se dirigía a Madrid después de Toledo. En octubre avanzaban por el Valle del Tajo hacia la capital. En estos momentos la caída de Madrid parecía una posibilidad más que factible, por lo que el gobierno republicano va a abandonar la ciudad y se va a Valencia.
Madrid queda en manos de la Junta presidida por el general Miaja y el entonces comandante Rojo. Sin embargo, el ya mencionado desvío de Franco a Toledo va a ser determinante, ya que va a dar tiempo extra a la Junta de Defensa, de la ciudad de Madrid, a proteger la capital con milicianos. Empiezan a llegar anarcosindicalistas procedentes de Barcelona al mando del líder sindical Buenaventura Durruti, y llegan también los primeros miembros de las brigadas internacionales, así como los primeros aviones rusos. Se organiza la defensa y nacen las consignas que se harán míticas: el no pasarán o Madrid será la tumba del fascismo. Aquí tenéis fotografías pues bueno, de esa llegada de las brigadas internacionales a Madrid al frente de Durruti, y anarcosindicalistas al frente de Durruti. Las consignas que se convertirán en símbolos de la guerra, y la estrategia militar de esta primera fase de la guerra, ¿no? Ese movimiento que tras venir de África, tras establecer ese puente aéreo Marruecos-Sevilla, movimiento de columnas pasando por Badajoz, y bueno, debían ir directamente a Madrid, pero se desvían y paran en Toledo. Eso da a los madrileños tiempo de organizar la defensa de la ciudad. El asalto frontal de las tropas de Franco a Madrid va a darse a través de la Casa de Campo y Ciudad Universitaria, como veis aquí, y para sorpresa de muchos va a fracasar. También fracasarán en diciembre los intentos de tomar la carretera de La Coruña con la famosa batalla del Jarama de febrero de 1937. En la que los republicanos frustraron el intento de Franco para cortar la carretera de Valencia. Y el último intento de Franco para tomar Madrid va a ser la batalla de Guadalajara, ahora intentándose esa toma de Madrid por el este, en la que fracasó la ofensiva de tropas italianas de Mussolini sobre Madrid. Así, todos estos sucesivos intentos de tomar Madrid fracasan uno tras otro, y ello va a determinar que la Guerra Civil Española se convierta en un conflicto largo. Este es el intento de cortar la carretera de La Coruña, y se da también en torno a esta zona la batalla del Jarama. El último y tercer intento es el que se produce aquí en el frente de Guadalajara, en lo conocido como Batalla de Guadalajara, en marzo de 1937. Estas son algunas de las imágenes tomadas en la ciudad de Madrid durante las ofensivas de los sublevados frente a la ciudad, intentando tomar la ciudad. Paralelamente a las batallas en los frentes que hemos mencionado, los aviones alemanes e italianos están bombardeando la capital, buscando, entre otras cosas, la desmoralización de la población. Aquí tenéis a civiles muertos por el bombardeo o a civiles refugiados en los túneles del metro de Madrid, en la estación Sevilla. Y en este mapa, como veis, veis cómo queda España tras esta primera etapa de la Guerra Civil Española, que va de julio del 36 a marzo del 37. Como veis, el cambio más significativo es el producido por el avance del ejército de África. La parte occidental de Andalucía y Extremadura, como veis, han pasado al bando nacional, pero también en el norte se recorta el terreno republicano tanto en la parte oriental como en la occidental. Mola había tomado Guipúzcoa, la zona de Irún y San Sebastián, y también se había perdido parte de Asturias, quedando así el norte pues aislado. Y os pregunto ahora, si fueseis el ejército sublevado, ¿cuál sería el siguiente paso que daríais? ¿A dónde os dirigiríais, estando así el panorama? Pues efectivamente, el norte era el territorio republicano más vulnerable y su ocupación va a constituir la segunda etapa de la Guerra Civil Española, de abril a octubre de 1937.
Con la campaña del norte comienza la guerra de desgaste. Había fracasado esa guerra de relámpago que se habían planteado los militares del golpe de Estado al fracasar este golpe. Se va a ocupar en la campaña del norte el País Vasco, Cantabria y Asturias. El control de las industrias del norte era fundamental. Esto suponía tenerlas a tu disposición para fabricar armas y municiones. Los sublevados concentrarán todos sus esfuerzos en hacer caer esta zona del norte de España, aprovechando varios factores. El primero, el aislamiento del resto de regiones republicanas, pero también el aislamiento del norte de Francia, ya que Mola había tomado San Sebastián y había supuesto, pues eso, aislar esta zona republicana del país vecino. La ayuda, en segundo lugar, de las tropas italianas. El apoyo de la aviación alemana que va a bombardear Guernica, entre otros, y la falta de munición. Esto va a facilitar que la campaña del norte haga que caiga esta zona republicana. En primer lugar, Mola va a atacar el País Vasco. Inicia la ofensiva el 31 de marzo con la participación de legionarios, requetés, efectivos italianos y la Legión Cóndor alemana, que va a bombardear y destruir la ciudad vasca de Guernica. A la muerte de Mola en un accidente de avión va a quedar Dávila al frente de la ofensiva. Este va a conseguir tomar Bilbao tras romper el cinturón de hierro en junio. Una de las primeras medidas de Franco tras el control del País Vasco va a ser derogar el concierto económico y el Estatuto de Autonomía de las provincias vascas. Por otra parte, el ejército italiano tomará Santander en agosto, el 26 de agosto de 1937, y finalmente, en octubre, Franco va a tomar Asturias. El episodio más famoso de esta campaña del norte fue el bombardeo de Guernica por parte de la Legión Cóndor alemana el 26 de abril de 1937, que bueno, pues fue un bombardeo sobre población civil en el que el ejército alemán, la Luftwaffe, en este caso la Legión Cóndor, pues va a practicar método de bombardeo sobre la población civil. Os dejo algunas imágenes de uno de los episodios más dolorosos de la guerra. Bueno, decir que en un principio el bando sublevado, ante la evidencia de lo vergonzoso del episodio, ya que se están bombardeando, pues no se están bombardeando objetivos militares, sino que se bombardea población civil. Ante lo vergonzoso del episodio, el bando nacional culpa a la República, dice que es un bombardeo realizado por los republicanos. Nosotros sabemos que no es así, ¿no? Sino que fueron los alemanes que estaban ensayando métodos para que luego aplicarían y desarrollarían durante la Segunda Guerra Mundial. Y os dejo el Guernica de Picasso, que simboliza el horror de la guerra como ninguna otra obra de arte, creo yo. Con este grito de dolor pasamos. Para tratar de aliviar la presión sobre Madrid y obligar a los sublevados a retirar tropas del frente del norte, el general Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor republicano, ordenó una ofensiva sobre Brunete el 5 de julio y en Belchite, en Aragón, el 3 de septiembre. Lo cierto es que estas ofensivas republicanas tuvieron escaso éxito y muchas pérdidas humanas y materiales. Así, evaluando la situación al final de esta segunda etapa, tras la caída de Asturias en octubre de 1937, la República había perdido un área con abundantes recursos minerales e industriales, reduciendo un tercio el territorio, reduciendo su espacio. Solamente van a controlar ya un tercio del territorio nacional y su población disminuye a la mitad del total. Por consiguiente, sus posibilidades de éxito después de esta campaña del norte han menguado significativamente. Da comienzo ahora la tercera etapa y última de la guerra, de octubre de 1937 a abril de 1939, la más larga y densa y que se va a desarrollar en el este de la península ibérica. La República, bajo el mando del general Rojo, lanza una ofensiva sobre Teruel a finales de 1937. Teruel cae tras una durísima batalla. Sin embargo, este avance no supone más que un éxito propagandístico para la República, ya que es en realidad la única capital de provincia que toma la República.
y solo será capaz de conservarla 2 meses. Franco la va a recuperar en febrero de 1938. La siguiente estrategia del bando sublevado será aislar a Cataluña del resto de la península ibérica, haciéndola así más vulnerable y preparándola para caer. Con esta finalidad comenzó la campaña del Mediterráneo, que une o pretende unir Teruel con la costa, después de haber Franco tomado Teruel. ¿Veis? Así. De esta forma se aislaría Cataluña y se prepararía para ser el siguiente objetivo del bando sublevado. Bueno, aquí tenéis fotografías que muestran la dura ofensiva de Teruel. Un invierno duro en el que pues, tuvieron que lidiar con nieve. Y bueno, son fotografías de Robert Capa, que es uno de los fotógrafos de la Guerra Civil Española, más célebres de la Guerra Civil Española. Este es el aspecto de las calles próximas a la Catedral de Teruel en enero del 38, después de los sucesivos bombardeos por ambos bandos. Y aquí os hablo de la nieve, de ese duro invierno turolense. Y bueno, pasamos ahora a hablar de una de las grandes batallas de la guerra, que es la batalla del Ebro, sin ninguna duda. Tras tomar Lérida y aislar Cataluña, la República reaccionó y en el verano de 1938 Vicente Rojo planeó una ofensiva en la zona del Ebro para intentar reunir las dos zonas de nuevo y frenar el avance hacia Valencia. La del Ebro fue la batalla más dura de la guerra y pese a sus conquistas iniciales, el ejército republicano fue empujado a sus posiciones iniciales, encontrándose 4 meses después en la misma situación, pero habiendo perdido una gran cantidad de hombres y material. Sin duda, este fracaso va a dejar a la República desgastada de recursos y prácticamente derrotada. Asimismo, las brigadas internacionales abandonaron España a finales de octubre de 1938 como un último intento desesperado por parte del gobierno republicano de que también lo hiciese en el bando franquista alemanes e italianos. Sin embargo, la ayuda alemana e italiana continuó después de que se marchasen las brigadas. Este es un mapa con los principales escenarios de la batalla del Ebro, porque no es una batalla puntual, sino que son muchas batallas, a pesar de que se hable de la batalla del Ebro, ¿vale? Así, la consecuencia directa de la batalla del Ebro va a ser la conquista de Cataluña por los franquistas. Barcelona va a caer el 26 de enero de 1939 y Gerona y Menorca caerán en febrero. El mapa resultante parece, si lo observamos, vaticinar el final de la guerra. Con este panorama, miles de refugiados van a intentar cruzar la frontera con Francia y en unas condiciones terribles. Cruzan a pie los Pirineos, muchos mueren congelados y otros llegan, pero pierden dedos por congelación. Hazaña, tras el reconocimiento del gobierno franquista por parte de Francia y Gran Bretaña, presenta su dimisión como presidente de la República y parte hacia el exilio atravesando los Pirineos también. Sin embargo, Negrín, jefe del gobierno republicano, va a decidir continuar su lucha, apoyado por los comunistas en lo que se llamó política de resistencia hasta el final. Su intención era alargar la guerra intentando unir la guerra española con una gran guerra europea que parecía iba a producirse irremediablemente pronto entre democracias y fascismo. Hablaremos más específicamente del devenir político de ambos bandos más adelante. Pero las fuerzas republicanas estaban divididas. Muchos preferían negociar la rendición y pedir clemencia. Así, entre la evidencia de mantener la resistencia republicana, el 5 de marzo el general Casado, apoyado por ciertos sectores socialistas, republicanos y anarcosindicalistas, da un golpe de Estado contra el gobierno republicano de Negrín. Esto va a precipitar el final de la guerra. Casado pretendía negociar una rendición con condiciones con Franco, pero Franco rechazó su propuesta y exigió una rendición incondicional. Esta rendición incondicional va a llegar en marzo, cuando se rinde Madrid. El día 1 de abril de 1939, el cuartel general de Franco comunicaba el fin de la guerra. En el día de hoy, cautivo y desarmado, el Ejército Rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. Españoles, la guerra ha terminado.
tenemos ahora que hablar, para terminar del tema, de la evolución política y económica en las dos zonas. Yo lo he leído con mi voz, pero lo mejor es que escuchéis al propio Franco. Aquí no puedo, pero en casa clicáis y lo escucháis, ¿vale? Em, Aquí tenéis algunas fotografías. Esta es una de las más famosas del fin de la guerra, ya que tenemos aquí a la Cibeles siendo desenterrada, ya que había sido protegida con sacos de arena frente a los bombardeos que estaba recibiendo la ciudad y a chicos recibiendo a las tropas franquistas haciendo el saludo fascista. Este es el último parte oficial de la guerra, firmado por Franco. Y este es el resumen de ese avance militar que acabamos de desglosar. Como iba diciendo, tenemos ahora que hablar de la evolución política y económica en las dos zonas. Es la segunda parte del tema. En la España republicana, durante la guerra, se van a suceder tres gobiernos. El primero bajo la presidencia de José Giral, de julio a septiembre de 1936. A Giral le nombra Zaña tras el desconcierto que se da en julio con la dimisión de Casares Quiroga, que una de las primeras medidas de José Giral va a ser precisamente armar a los obreros que habían formado milicias para enfrentarse a los sublevados. Es una de las medidas de José Giral porque, no sé si os acordáis del epígrafe anterior, hemos dicho que Casares Quiroga se negó en entregar las armas al pueblo, y ese retraso en la entrega de armas pues va a ser muy polémico porque bueno, Casares Quiroga no quiere entregar las armas a las milicias porque eso supone la pérdida del control por parte del gobierno del devenir de la guerra y de los siguientes pasos a dar. Que así va a ocurrir. Pero el hecho de armar o no armar a las milicias, pues también va a tener una importancia fundamental en las primeras horas de la guerra para determinar dónde fracasaba o dónde triunfaba el golpe de Estado. Entonces, bueno, Casares Quiroga acaba dimitiendo, un poco arrepentido de no haber entregado las armas a tiempo. La primera decisión que toma José Giral, el nuevo presidente, es precisamente esa: armar a los obreros, que se organizan en milicias y bueno, se van a crear juntas y comités revolucionarios para organizar esta guerra. Y como se habría previsto, esto supone la progresiva pérdida de poder del Estado, pues porque estas juntas y estos comités revolucionarios son un poder paralelo al Estado, que toma sus propias decisiones y organizan paralelamente el devenir militar de la guerra. Es un ejemplo de milicianas y milicianos, una fotografía. Y José Giral, el nuevo presidente. El poder, como decía, se va a traspasar a manos de las milicias armadas formadas por sindicatos y partidos. El poder del Estado se va a desplomar, siendo cada vez más incapaz de controlar las milicias. Salvo en el País Vasco, donde el PNV constituyó un gobierno autónomo dentro de la República Española, en el resto de la zona republicana fueron las organizaciones obreras las que ejercieron realmente el poder, con comités y consejos cuyas fórmulas variaron de unos sitios a otros. Ni siquiera en Madrid, sede del gobierno central de la República, se pudo impedir la aparición de órganos de poder alternativos en manos de partidos y sindicatos.
Los sindicatos, especialmente el anarquista CNT, van a iniciar su propio camino, pretendiendo llevar a cabo la revolución obrera paralela a la guerra. Así, durante los primeros meses de la guerra se va a vivir un clima revolucionario. Como decía, las principales centrales sindicales CNT y UGT desarrollan un proceso de colectivización para acabar con el capitalismo. Abolen la propiedad privada de los medios de producción e implantan la propiedad colectiva. Se trata de una revolución paralela a la guerra. En el campo, la revolución social la van a realizar fundamentalmente los milicianos anarquistas de la CNT. En Cataluña y Valencia, donde existía sobre todo pequeña propiedad, habiendo muchos pequeños propietarios, la colectivización agraria tuvo escasa incidencia. Chicos, en la España latifundista, de la que ya hemos hablado muchas veces, donde existían grandes propietarios y una gran masa de jornaleros pobres, donde más se va a expropiar tierras y más se va a colectivizar. Hablamos de La Mancha, Aragón, Murcia, Andalucía y Extremadura, donde alcanzó una extraordinaria importancia. En Aragón los cenetistas colectivizaron el 70% de la superficie cultivada. También en las ciudades los sindicatos llevaron a cabo colectivizaciones en grandes empresas industriales y comerciales y tomaron el control obrero de las fábricas. Este tipo de colectividades proliferaron sobre todo en Cataluña, impulsadas por la CNT, pero también los sindicatos UGT y algún partido obrero como el POUM o el PCE gestionaron o socializaron empresas de servicios públicos, ferrocarriles y transportes urbanos, tranvía, autobuses, taxis, cines, teatros, hoteles, bares, compañías de electricidad, gas, agua. Aquí vemos el tranvía gestionado por la CNT o una cooperativa alimentaria que gestiona la distribución de los productos de alimentación. Os recomiendo leer este texto, ahora no nos vamos a detener porque no me quiero extender, no quiero que salga un vídeo demasiado largo, pero este texto cuando estéis redactando el tema es porque os va a ayudar a comprender cómo se produce este proceso de revolución obrera, de revolución frente al capitalismo en medio de la guerra en toda la zona republicana. Ligada a esta desarticulación del Estado y toma de poder de las milicias, se desató en los primeros meses de la guerra una oleada de violencia incontrolada contra los que apoyaron ideológicamente el alzamiento militar. Es lo que se ha llamado el terror rojo. Religiosos, derechistas, falangistas, aristócratas, burgueses, militares, etc. Los denominados facciosos van a caer víctimas de este terror. Hablamos de los paseos, en los que se iba a buscar a las víctimas con la excusa de llevarles a dar un paseo. Se los llevaban y les asesinaban, por supuesto sin juicio previo. Estos paseos se dan en ambos bandos. Hablamos también de las detenciones ilegales en las checas, una especie de cárceles o cuarteles clandestinos controlados por los sindicatos y partidos al margen del gobierno republicano. Y hablamos también de las sacas o sacas de presos en las que se seleccionaba algunos presos y se les sacaba de la celda, muchas veces por la noche, para ser ejecutados de forma indiscriminada y sistemática. Las sacas más famosas son las conocidas como Matanza de Paracuellos del Jarama, entre noviembre y diciembre de 1936, o las de Torrejón de Ardoz. Más de 2.000 presos fueron sacados y asesinados en las cárceles de Madrid en noviembre del 36. Y finalmente también compone este terror rojo los saqueos e incendios de iglesias, siendo comunes los asesinatos de eclesiásticos. Destacar que durante los primeros meses de la guerra se produjeron las mayores matanzas. Después disminuyeron sensiblemente, puesto que el gobierno fue determinando con las acciones más incontroladas. Y recalcar que estos métodos de terror fueron también utilizados en ambos bandos y, como veremos más adelante, al hablar del terror blanco. Como podéis imaginar, esta situación de pérdida de control del gobierno y de las milicias y, por tanto, la falta de mando militar único, así como la falta de preparación de los milicianos, que no dejan de ser voluntarios, va a facilitar el avance de los sublevados. Económicamente, como ya hemos visto, sé que de esto hemos hablado en el tema anterior, porque había que desglosar los apoyos, los recursos que contaban ambos bandos, pero aquí nos lo vuelve a pedir, entonces tenemos que mencionarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, económicamente, la República comenzó controlando las zonas industriales y las principales ciudades, pero perderá gran parte de su riqueza tras la campaña del norte.
En los primeros meses se producen estas nacionalizaciones de industrias como la CAMSA y compañías ferroviarias, se controlan los bancos y se colectivizan empresas y tierras. Y respecto a la financiación, esta se va a dar emitiendo deuda pública y depositando en Moscú las reservas de oro del Banco de España, con las cuales se garantiza la ayuda soviética. Y bueno, esfumado el entusiasmo revolucionario de los primeros momentos, la prolongación de la guerra y las derrotas sufridas evidenciaron la necesidad de reorganizar y fortalecer el Estado para hacer frente con más disciplina y autoridad al enemigo. Así, en el propio septiembre de 1976 se constituyó un nuevo gobierno presidido por el socialista Largo Caballero, que va a formar un gobierno de coalición junto a socialistas, republicanos, nacionalistas vascos y catalanes. Incluso por primera vez incluía 4 ministros anarquistas. Ya sabemos lo raro que es esto, ¿no? Y entrando miembros también del Partido Comunista por primera vez. Este gobierno se va a trasladar en noviembre a Valencia. La prioridad de este nuevo gobierno va a ser restaurar el poder político del Estado para poder dirigir adecuadamente la guerra, lo que puede resumirse en la frase: primero ganemos la guerra y luego hagamos la revolución. Para ello se ha de crear un ejército popular frente al desorden de las milicias voluntarias y organizadas, cada una por un partido, por un sindicato. Pretende el Estado recobrar el control, y para ello tiene que haber un ejército republicano fuerte y unido y único, ¿no? Es el ejército popular que se crea en este momento, militarizando las milicias populares, que recordemos son voluntarios y por tanto no profesionales. En las unidades militares se estableció un comisario político que obligaba a las milicias a guardar una mayor disciplina. Se sustituyen las estrellas como distintivos de mando por los galones y se adopta el saludo como puño en alto, intentando dar forma profesional, profesionalizar estas milicias y formar un ejército mucho más disciplinado, para intentar así pues enfrentarse de una forma más contundente al ejército sublevado. También eliminó todos los comités revolucionarios que habían surgido durante estos primeros meses como poderes locales de carácter revolucionario, que suponían elementos autónomos que al actuar independientemente pues estaban restando poder al Estado, estaban suplantando este poder estatal. Esta medida fue especialmente dura en Cataluña, donde el poder de la Generalitat estaba muy limitado por el poder paralelo del Comité Central de las Milicias Antifascistas, dirigido por los anarquistas de la CNT y la FAI, que controlan las fábricas, los servicios y las milicias armadas. Ante el intento de recuperar el poder estatal, y en este caso de la Generalitat, grupos anarquistas y el POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, van a llevar a cabo una insurrección en mayo de 1937. Con lo que tenemos en Barcelona a los republicanos matándose entre sí. Un ejemplo obvio de dónde residía el talón de Aquiles de la República, esta división dentro del propio bando. Entre 400 y 500 personas del mismo bando se van a matar entre sí. La mediación de la CNT permite finalmente acabar con la rebelión en mayo, pero la negativa de Largo Caballero a ilegalizar el POUM, como le exigía el Partido Comunista Español, el PCE, va a llevar a la caída del presidente. El POUM defiende las tesis leninistas y trotskistas y el PCE defiende a Stalin. Es por eso que detrás de esta ilegalización del POUM están los propios intereses de recibir la ayuda stalinista, ¿no? Vemos ahora diversos carteles propagandísticos mediante los que se trata de expandir esta idea de primero ganemos la guerra y luego hagamos la revolución, de necesidad de un mando único o también de recuperar la autoridad del gobierno. Primero ganar la guerra, menos palabras vacías. Unidad de acción, ¿no? Frente a todas esas milicias y comités revolucionarios que actuaban independientemente. Es además en este momento cuando se aprueba el Estatuto de Autonomía Vasco y José Antonio Aguirre será el primer lehendakari. Como he anticipado, la insurrección de mayo del 37 va a suponer la caída de Largo Caballero, que, como he dicho, se va a negar a ilegalizar el POUM, dando paso al gobierno de Juan Negrín, que gobernará hasta marzo de 1939. Este nuevo gobierno, al frente de Juan Negrín, que es el último gobierno de la República durante la guerra,
va a dar una máxima prioridad a ganar la guerra. Siguió reforzando la autoridad y la disciplina militar y la autoridad del Estado, aislando y prescindiendo de los anarquistas, apoyándose en cambio en los comunistas por dos motivos. El primero, que son el grupo más disciplinado y decidido a luchar hasta el final, y fundamentalmente, en segundo lugar, por el papel fundamental de la ayuda soviética. Así, el PCE aumenta su influencia, situando a hombres de confianza en puestos claves y militares y políticos. Esto es importante porque supone un giro político, ¿no? En las elecciones del 36, el Partido Comunista seguía siendo un partido muy minoritario en el panorama político español. Sin embargo, esta ayuda soviética y el devenir de la guerra hace que el PCE se convierta en un partido importantísimo dentro del bando republicano. Negrín, pese a las derrotas sufridas, defendió una política de resistencia hasta el final, tratando de conseguir ayuda de países antifascistas para resistir hasta que estallase el conflicto europeo, como ya hemos dicho anteriormente. Su objetivo era aguantar hasta que estallase la Segunda Guerra Mundial. No todos en el bando republicano estaban de acuerdo, muchos, entre ellos el propio ministro de Defensa, el socialista moderado Indalecio Prieto, querían negociar una paz más aceptable con el enemigo, ¿no? Pero se acaban imponiendo las tesis de Negrín y de los que son las mismas tesis que los comunistas, y Prieto acabó por abandonar el gobierno en abril de 1938. En ese mismo mes, Negrín intentó negociar una rendición sin represalias, con garantías democráticas e incluso con garantías territoriales, en los llamados 13 puntos de Negrín, que claramente Franco va a rechazar. Aquí tenéis, bueno, la Puerta del Sol con Stalin, ¿verdad? O este cartel que muestra esa nueva deriva política de la República en esta fase final de la guerra. Izquierda republicana y el pueblo ruso por su ayuda en nuestra lucha. Y los 13 puntos de Negrín, pues que fijaos, si los leéis, veréis que realmente no es una proposición de paz factible, ¿no? Que Franco fuese siquiera a considerar. Asegurar la independencia absoluta e integridad total de España, liberación de nuestro territorio a fuerzas militares extranjeras, pero los puntos más importantes, pues que siguiera siendo una república popular, que siguiera habiendo elecciones, plebiscito. Respecto a las libertades regionales, esto es sin duda una alusión a los nacionalismos. El Estado español garantiza plenitud de los derechos del ciudadano. El Estado garantizará la propiedad legal legítimamente adquirida. Incluso hace una referencia a la reforma agraria, a los derechos de los trabajadores. En fin. Este es el documento original de la época. Tras la caída de Cataluña en febrero de 1939, Gran Bretaña y Francia reconocen al gobierno de Franco. Manuel Azaña se presenta en París su dimisión como presidente y la República pues tenía los días contados. Sin embargo, Juan Negrín sigue siendo partidario de resistir, el presidente del gobierno. En este momento es el coronel Casado, jefe del ejército del centro, jefe del ejército republicano. Da un golpe de estado contra el gobierno de la República, provocando así que se precipite el final de la guerra. Su intención era negociar con Franco, pero este la rechaza. Franco solo acepta ya una rendición incondicional. Negrín y los dirigentes del PCE tuvieron que huir para salvar su vida. La rendición final de la zona republicana se produce sin lucha. El 28 de marzo las tropas de Franco entran en Madrid y el 1 de abril, como ya hemos visto, llega el final de la guerra. La evolución política en la zona sublevada es mucho más sencilla. En las primeras semanas de la guerra no existió ningún tipo de proyecto político común. Entre los militares de la UME que habían preparado el golpe coexistían, como sabéis, ideas favorables a la monarquía, al fascismo, a la dictadura militar, algunos que no tenían ideas ideológicas claras. Tampoco existía un líder único. Tras la muerte de Sanjurjo, el general Mola había sido el organizador, pero Franco tenía mayor prestigio entre los militares. Al convertirse el golpe de Estado en una guerra prolongada, las zonas controladas por los sublevados necesitaban establecer de alguna forma la organización política. Y es en ese momento cuando se crea la Junta
en Burgos, la Junta de Defensa Nacional, en la Junta de Burgos, presidida por el militar de más alta graduación, en ese momento el general Cabanellas. La Junta pretende administrar los territorios bajo control y organizar y coordinar sus acciones. El vacío ideológico, la ausencia de programa político de los militares sublevados se aprecia en las primeras medidas decretadas por esta Junta, que serán dirigidas a acabar con las huellas de la República y a no levantar un nuevo modelo de Estado. Es decir, prima la represión autoritaria sobre la construcción de política alguna. Se prohíben sindicatos, se disuelven los partidos políticos, se censura la prensa, pero no se construye nada. Además, la Junta adopta la bandera roja igualda de la monarquía como emblema de la Nueva España. Respecto a la violencia ejercida por el bando nacional, se le conoce como el terror blanco. Los militares sublevados practicaron una brutal y sistemática y selectiva represión desde el día del golpe en su avance militar hacia Madrid, con el objetivo de suprimir todo tipo de oposición, aterrorizando a la población. Las víctimas eran militares, políticos, funcionarios, dirigentes sindicalistas, maestros. Esta violencia la llevan a cabo autoridades militares que incitan oficialmente a ello y milicias de requetés y grupos falanquistas. Las acciones represivas abundaron incluso en las regiones conservadoras que se mantuvieron durante toda la guerra y después de la misma. Los paseos y sobre todo las sacas de presos pues como digo, se mantuvieron hasta bien entrado el franquismo. En octubre de 1936, la Junta de Defensa eligió a Franco como generalísimo, es decir, jefe supremo de todos los ejércitos sublevados, jefe del gobierno y jefe del Estado, concentrando así todo el poder político y todo el poder militar en una sola persona, generando un mando único. Esto va a ser clave para la victoria de los sublevados frente a la descoordinación que hemos estado viendo que hay en la zona republicana. Mientras, una junta técnica va a ayudar o va a actuar como órgano asesor a Franco. Además, para evitar disputas entre los partidos políticos, a fines al alzamiento, es decir, dentro de estos partidos políticos que merodeaban apoyaban el golpe, en abril de 1937 Franco va a promulgar el decreto de unificación, por el que falangistas y carlistas se integran en un solo partido único, llamado Falange Española Tradicionalista de las Juntas Ofensivas de las Jons Nacional Sindicalista, es decir, FED de las Jons. Falange Española Tradicionalista de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, que es el conglomerado de todos los partidos que habían apoyado el golpe, ¿vale? Falange y carlista sobre todo. Con este decreto, Franco se convertía en jefe único y controlaba todos los grupos políticos también y miembros del bando sublevado. Con él crea además una fuerza política para un modelo estatal de corte fascista, cosa que no había existido propiamente hasta ese momento. Es muy importante porque aporta esa ideología de la que carecía el bando. Aporta al Estado franquista sus símbolos, el escudo con el yugo y las flechas, sus canciones, el cara al sol, su saludo con el brazo levantado y la mano abierta extendida, como el saludo fascista italiano. Y bueno, fue Serrano Suñer, su cuñado, el cuñadísimo, el principal impulsor de esta unificación política. Con la guerra claramente a su favor, Franco culminó la configuración política del nuevo régimen con la Ley de Administración Central del Estado, que confirmó la concentración del poder militar y político en sí mismo. Sustituye la Junta Técnica por distintos ministerios, ocupados por personas de su confianza, la mayoría de ellas procedentes del ejército. Configura un Estado centralizado y autoritario, apoyado en instituciones con gran peso político y social, como el ejército, la Iglesia Católica y el Partido Único FED de las Jons, que ya hemos mencionado. La política social va a quedar plasmada en el Fuero del Trabajo de 1938, que establecía una estructura sindical única. Empresarios obreros estaban en un mismo sindicato. Es por tanto un sindicato vertical. Al corte de los sindicatos verticales fascistas similares a los italianos de Mussolini.
Al mismo tiempo, se lleva a cabo una verdadera contrarrevolución social, derogando la legislación republicana y volviendo al orden anterior a la República. Abole las autonomías e impone el castellano como única lengua oficial, suprime la legislación laboral de la República y suprime la reforma agraria, y deroga la legislación laica y recupera la enseñanza y otros privilegios para la Iglesia. Aquí tenéis, un momento. Aquí tenéis la composición del primer gobierno de Franco. Aquí tenéis a Franco presidiendo y, bueno, carteles propagandísticos. Este es el cartel propagandístico del Fuero del Trabajo, aprobado el 9 de marzo de 1938. Y esto ya se ha mencionado, pero lo tenemos que volver a decir porque así lo indica el título del tema. Al principio los nacionales disponían de la mayor parte de las tierras de cultivo. Contaron con la colaboración de propietarios, del sector de la banca y de los grandes financieros, pero la mayor parte de la financiación vino de mano de los regímenes fascistas y de la Alemania nazi, la Italia fascista de Mussolini. Con la toma del norte, tras la campaña del norte, los sublevados adquieren una gran riqueza industrial y capacidad productiva que va a ser también enormemente importante. Terminamos con las terribles consecuencias de la guerra. Primero hablamos de las consecuencias demográficas. Esto lo tendréis que resumir bastante. Unas 300.000 personas mueren en los campos de batalla, 200.000 son fusilados y asesinados en ambos bandos, a lo que hay que sumar las muertes por enfermedades y privaciones. Una vez finaliza la guerra, Franco durante la dictadura va a provocar una década estas ejecuciones, encarcelamientos y reclusión en campos de concentración. En la posguerra se van a producir otros 50.000 fusilamientos. Y los presos, el número de presos asciende a entre 300.000 y 1 millón de personas. Se han calculado unos 400.000 muertos directos e indirectos de las represalias políticas. A las muertes hay que sumar el descenso del índice de natalidad. Se calcula que la guerra impidió el nacimiento de unos 500.000 niños. La generación no nata, la generación no nacida. Por esos padres que han muerto, por esos hombres, jóvenes hombres que han muerto en la cárcel o luchando, y que hace que haya una grandísima cantidad de mujeres que no van a encontrar marido y no van a tener hijos, o viudas que solamente han tenido tiempo de tener un niño cuando les ha pillado la guerra y no han podido tener más, ¿no? Eso va a provocar un gran pico, una gran ausencia de una generación no nacida. Y exiliados, que aproximadamente unas 500.000 personas van a marchar a Francia y México, sobre todo. En menor medida también van a viajar al norte de África y otros países sudamericanos o la Unión Soviética. Las consecuencias económicas, pues bueno, como os podéis imaginar, toda guerra conlleva una grandísima destrucción de los recursos. Hay una reducción de la producción agraria e industrial. Y no solamente porque se paraliza por la llegada de la guerra, también por la destrucción de estas infraestructuras y de recursos. Pues se destruye la red ferroviaria, se destruyen carreteras, se destruyen edificios públicos. Al final de la guerra, el Estado está profundamente endeudado. Franco había realizado la guerra a crédito y además faltaban las reservas financieras del Banco de España. Con lo que Franco no puede devolver ese dinero que le había prestado, ¿no? Que le habían prestado, especialmente Hitler, porque Mussolini va a perdonar la mayor parte de estas deudas. Todo esto va a producir un retroceso enorme en el nivel de vida de la población española y un estancamiento económico que va a producir que se tenga que recurrir al racionamiento hasta los productos más básicos, hasta del pan. Políticamente, las consecuencias políticas, pues bueno, van a ser la imposición de un Estado autoritario que no va a respetar los derechos humanos y el aislamiento internacional por el rechazo de las potencias, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, a la dictadura militar establecida por
por Franco. Del franquismo pues hablaremos a lo largo de todo el bloque 11. Las consecuencias sociales, pues bueno, la política represiva de la guerra va a agravar la división social que se había creado durante la guerra, haciendo imposible una reconciliación entre vencedores y vencidos durante muchos años en España. Es una herida que todavía se está cerrando. Y retroceso cultural y científico importante, debido a que muchísimos intelectuales, artistas e investigadores que apoyaron a la República fueron ejecutados o se exiliaron. Y bueno, aquí termina este larguísimo bloque. Os dejo y os invito de nuevo a que pongáis banda sonora a esta guerra civil española, porque adentrarnos en las letras de estas canciones nos ayudan a empatizar un poquito más con jóvenes como vosotros que cogieron un fusil, a veces por voluntad propia y muchas otras veces porque pasó por ahí el ejército de uno u otro bando y sin preguntar fueron obligados a convertirse en soldados y luchar y matar, sin ni siquiera ser preguntados muchos de ellos, ¿no? Esto es una conclusión final que quería hacer. Muchos de los que luchan en esta guerra fratricida no querían luchar, no querían matar, sino que fueron obligados a ello. Y quería que escuchaseis estas canciones para trasladaros un poquito más a lo que había dentro de esas cabezas y a cómo sonaba esta guerra civil española. Con esto cerramos el bloque 10, que bueno, es uno de los episodios más dolorosos de la historia de España que hemos estudiado hasta este momento, y os doy un poco de vacaciones de Semana Santa. Os mando un abrazo a todos y os pido por favor que no decaigáis en vuestro trabajo, que sigáis trabajando, que ahora mismo las cosas pueden seguir bien para nosotros, pueden seguir de una forma normalizada. Y os animo a eso, a que vuestro trabajo no decaiga y estéis preparados para cualquier situación que se pueda presentar. Un abrazo, chicos.